Entonces, esta semana nos toca ver el capítulo 15 de movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio siempre es motivado, quizá digamos, en primer lugar por el estudio del movimiento de los resortes que están unidos a una masa. Ustedes habrán visto en el curso de física 1, ¿verdad? Que cuando ustedes tienen un resorte, que está unido a un bloque de masa m, el resorte se caracteriza, en primer lugar, por tener una constante elástica, K, ¿verdad? Y además por tener una longitud donde nosotros podemos decir que se encuentra en equilibrio, ¿verdad? Es decir, el resorte tiene cierta longitud en la cual no se siente ni estirado ni comprimido, ¿verdad? Pero si nosotros agarramos el mismo resorte, como en este caso, hacemos un dibujo del mismo resorte y lo hacemos tirando hacia la derecha, el resorte va a estar estirado, ¿verdad? Y entonces nosotros podremos medir la distancia hacia la cual es estirado. Pues toda esta longitud es lo que nosotros llamamos el estiramiento X, y entonces en el resorte va a aparecer una fuerza de restitución o una fuerza elástica que nosotros denominamos PS, y que es igual a la constante elástica del resorte multiplicada por la distancia que se estira. A veces esta fórmula la escribimos con un menos, pero eso es solamente para indicar la dirección, ¿verdad? Realmente tendríamos que decir que la fuerza elástica es un vector, ¿verdad? Y que es igual a menos la constante elástica K por X en Y, ¿verdad? O la dirección en la que está apuntando la dirección de la fuerza. Entonces, esta fuerza se llama una fuerza de restitución. Porque siempre va a apuntar hacia la dirección donde se encuentra la posición de equilibrio. O sea, el resorte como tal siempre va a buscar, siempre va a querer volver a estar en su posición de equilibrio. Si el resorte está estirado, entonces va a buscar contraerse. Y si el resorte estuviera comprimido, entonces va a buscar estirarse de nuevo a la posición donde estaba en un principio. Entonces, este signo menos que se suele utilizar en la ley de Hooke, ¿verdad? Que es esto de acá, es solamente para indicar que la dirección de la fuerza siempre va a ser hacia el punto donde el resorte está en equilibrio, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros combinamos la ley de Hooke con la segunda ley de Newton, entonces nosotros tenemos que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de todas las fuerzas que experimenta un cuerpo es igual a la masa por la aceleración del cuerpo, ¿verdad? Entonces, uno podría hacer la segunda ley de Newton para este bloque que está conectado al resorte y decir entonces que la fuerza que siente es igual a menos K por X, ¿verdad? Y esto es igual a la masa por la aceleración, expresando todo esto en forma escalar, ¿verdad? Entonces, la fuerza siempre va a apuntar hacia la dirección donde el resorte está en equilibrio. Y uno puede arreglar esto todavía más si uno recuerda que la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y también era igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, esta fórmula se convierte en menos K por X igual a la masa
Y en lugar de escribir la aceleración, entonces voy a escribir por la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Esto que tenemos acá entonces es una ecuación diferencial. Normalmente esta fórmula se escribe de otra manera. Se escribe como la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos k entre m por x. ¿Ok? Entonces, esto es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué es exactamente una ecuación diferencial? Bueno, los que ya llevaron el curso lo entenderán con más facilidad. Los que no, no importa. Una ecuación diferencial es una ecuación que busca, en este caso, encontrar una forma de despejar la x, ¿verdad? Pero notando el hecho de que la x aparece dentro de una derivada y aparece también fuera de ella. Entonces, una ecuación diferencial es distinta a una ecuación algebraica común y corriente, porque en la ecuación diferencial tenemos que aplicar algún método, ¿verdad? Eh, para poder encontrar x, a pesar de que x se encuentra dentro de una derivada, ¿verdad? Entonces, la motivación es encontrar la x que satisface esto, o sea, encontrar la x cuya segunda derivada es igual a menos k, a menos k entre m multiplicada por la propia x. Ahora, cuando ustedes lleven el curso de ecuaciones diferenciales, van a aprender cómo se resuelve esta ecuación. O sea, hay una forma de hacerlo, una forma que no es obvia, tan obvia al principio, pero hay una forma analítica de llegar a la respuesta. Lo que yo voy a hacer va a ser darles la solución a ustedes y demostrar que funciona, pero no voy a mostrar cómo fue que a mí se me ocurrió esa solución. Yo la conozco, mucha gente la conoce, de hecho, pero vamos a utilizarla después para resolver otros problemas. Cuando ustedes lleguen el curso de ecuaciones diferenciales, van a aprender cómo llegar a la solución por ustedes solos. Entonces, lo que hacemos de primero es una simple sustitución. Vamos a agarrar lo que está dentro de este paréntesis, o sea, k entre m, y lo vamos a igualar a una constante omega al cuadrado. La razón por la cual elevamos el omega al cuadrado va a ser evidente después, ¿verdad? O sea, otra forma de decir esto es que vamos a definir un omega, y omega va a ser igual a la raíz cuadrada de k entre m. Por lo tanto, esta ecuación se simplifica en la segunda derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a menos omega al cuadrado por x. Luego vamos a ver qué es exactamente ese omega. Entonces, si yo tengo la segunda derivada de x con respecto al tiempo igual a menos omega al cuadrado por x, yo puedo demostrar que una solución a esta ecuación es la función donde x es una función del tiempo y es igual a una constante a por el coseno de omega t más una constante phi. Cuando nosotros tenemos una solución de esta forma, entonces a la constante a se le conoce como una amplitud. Ustedes pueden hacer análisis dimensional y darse cuenta, bueno, si el coseno es una función adimensional, o sea, que no tiene unidades, entonces la a o la amplitud tiene las mismas unidades que x. En un problema de resortes, eso quiere decir que la amplitud tiene unidades de distancia, ¿verdad? Entonces, la amplitud tiene unidades de distancia.
O sea que se puede medir en metros, se puede medir en kilómetros, millas, o pulgadas, o en lo que sea, ¿verdad? Omega, que es igual a la raíz cuadrada de K entre M, es una cantidad que vamos a llamar la frecuencia angular. T, por supuesto, es el tiempo que se mide en segundos, o en unidades de tiempo, ¿verdad? Y phi es una constante llamada la constante de fase. Phi se mide en unidades de ángulo. Para este tema, nosotros utilizaremos el radián para medir ángulos en lugar de utilizar el grado como es costumbre, ¿verdad? Entonces, phi normalmente lo vamos a medir en radianes. Por esta razón, ¿verdad? Ustedes pueden comprobar que omega se mide en unidades de radian entre segundo. De manera tal que omega por tiempo, el producto omega por tiempo tiene unidades de radian. Y de hecho ustedes pueden comprobar cuando ustedes dividen una constante elástica entre la masa y le sacan raíz cuadrada, tiene unidades de 1 entre segundo o radian entre segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo que esto que les acabo de dar es una solución? Bueno, para hacerlo lo que hacemos es calcular la primera y la segunda derivada de x y comprobar que satisface la ecuación del resorte, que es esta de acá. Entonces, cuando yo calculo la primera derivada de x, yo tengo que sacar entonces la derivada con respecto al tiempo de esta función, o sea, de a por el coseno de omega t más phi, ¿verdad? Entonces, la a sale porque es constante, ¿verdad? Luego, la derivada del coseno es menos seno omega t más phi. Y por regla de la cadena hay que multiplicar por último por omega. Entonces, esto podemos ponerlo más abreviadamente como menos a por omega por el seno de omega t más phi. Cuando tengo eso, entonces calculo la segunda derivada de x con respecto al tiempo. La segunda derivada de x con respecto al tiempo es la derivada de esto que acabo de encontrar, ¿verdad? Entonces, la derivada con respecto al tiempo de menos a por omega por el seno de omega t más phi. Entonces, menos a por omega sale como una constante, ¿verdad? Luego, sigo con la regla de la cadena. La derivada del seno es el coseno. Coseno de omega t más phi. Y por último, multiplico por omega por aplicar la regla de la cadena. Entonces, esto es igual a menos omega al cuadrado por a por el coseno de omega t más phi. Entonces, vean que justamente esto que está acá es lo que originalmente era la x, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy demostrando es que en efecto la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos omega al cuadrado por x. De manera tal que esto es una solución a esta ecuación diferencial. ¿Ok? Es decir, la solución a la ecuación del resorte se puede expresar mediante una función trigonométrica, el coseno en este caso. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿podría bajar un poquito? Es que no se ve totalmente lo que está debajo. No se ve esto de abajo. Sí, ¿No será que tiene que abrir toda la pantalla?
Así lo tengo. Vamos a ver. Yo sí lo Solo veo. presione Alt, así se bajan los controles de Zoom. Se baja. Tiene que presionar Alt. Ok, gracias. Ok. Ok, muy bien. ¿Qué quiere decir entonces esta solución? Bueno, si yo grafico esta solución, ¿verdad? Yo hago una gráfica de x igual a a por el coseno de omega t más phi. Entonces, yo lo que hago es tomar un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical va a ser x y el eje horizontal va a ser t, ¿verdad? Entonces, sabemos que un coseno es una función ondulatoria. Ahora, el significado de la amplitud es que la amplitud es el valor más grande que puede alcanzar entonces la función, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Son como por decir algo las cotas. Entonces, voy a trazar dos líneas de referencia. Esto, ¿verdad? Va a ser entonces la amplitud y menos la amplitud. Y entonces la función coseno se ve así, ¿verdad? Más o menos así. Sube y baja, ¿verdad? Y ahí sigue. Entonces, lo que esto quiere decir, en otras palabras, es que cuando nosotros conectamos un bloque a un resorte, el movimiento de ese bloque alrededor del resorte va a ser de subir y de bajar, subir y bajar. Eso se puede entender como que si ustedes tienen un bloque unido a un resorte y lo sacuden, entonces el resorte va a empujarlo hacia un lado y hacia el otro. O sea, va a provocar un movimiento oscilatorio. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es simplemente la demostración matemática de que sí es. O sea, que la función que describe el movimiento de un bloque unido a un resorte es una función coseno. Es decir, es una función que oscila, o sea, que sube y baja, ¿verdad? Por lo tanto, es una situación bastante simple de estudiar, por decirlo de una forma, ¿verdad? O sea, es una función bastante limpia, bastante clara que describe lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, la amplitud se puede entender como el máximo desplazamiento del bloque en torno a su centro. De ahí el nombre, ¿verdad? De ahí que se llame la amplitud. La amplitud, la amplitud se calcula, eso es muy importante, a partir de las condiciones iniciales de movimiento del bloque. Por otro lado, la constante de fase que está acá, o sea, la letra phi, ¿verdad? La constante de fase también es una cantidad que se calcula a partir de las condiciones iniciales. Pero su interpretación no es tan evidente a primera instancia como la de la amplitud. Es un poco más abstracta. Entonces, ¿cómo se puede entender la constante de fase? Bueno, para empezar, en el movimiento ondulatorio existe
una propiedad muy importante que es el periodo de oscilación. El periodo de oscilación es el tiempo que le toma al objeto regresar a una posición dada. Por ejemplo, podemos decir que el periodo de oscilación es el tiempo que le toma al resorte regresar al punto más alto, pero no tiene que ser necesariamente solamente el punto más alto. Puede ser también un punto intermedio, ¿verdad? O sea, el periodo es el tiempo que en general le toma al bloque volver a una posición dada. Entonces, esto que está aquí es el periodo. Y el periodo se representa con la letra T mayúscula. ¿Ok? Ahora, el periodo resulta ser, se puede calcular a partir de los parámetros que describen el movimiento del resorte. Yo puedo calcular el periodo exigiendo que la posición de la partícula en un tiempo t es igual a la posición de la partícula en un tiempo t más un periodo. Entonces, si yo exijo eso, entonces yo me quedo con que A por el coseno de omega t más phi es igual a A por el coseno de omega t más omega periodo más phi, ¿verdad? Aquí yo puedo cancelar las amplitudes. Y luego, un paso que podría hacer es igualar los argumentos de los cosenos. Sin embargo, esto puede quedarse de esta forma. Omega t más phi va a ser igual a omega t más omega periodo más phi, ¿verdad? Más dos veces un número entero por el número pi. ¿Por qué estoy poniendo esto? Bueno, porque ustedes saben que cuando ustedes calculan un coseno y ustedes le meten en el argumento un 2pi, un 4pi, un 6pi, un 8pi, o cualquier múltiplo del número 2pi, ¿verdad? Entonces, ese argumento no va a cambiar el valor del coseno. Por decir algo, el coseno de 0 es lo mismo que el coseno de 2pi o el coseno de 4pi. Entonces, cuando yo tengo eso, yo cancelo el omega t con el omega t, cancelo también el phi con el phi, y tengo que 0 es igual a omega periodo más 2nt, más 2npi, perdón. Entonces, el periodo va a ser igual a menos 2npi entre omega. Cualquier valor de esta forma puede ser un periodo. Lo más fácil es tomar entonces n igual a, a menos 1 y decir que el periodo es simplemente 2pi entre omega. Entonces, así es como se calcula el periodo de un oscilador armónico. Profe, ¿Sí? yo entiendo lo de 2npi en el coseno, ¿verdad? Lo que provoca y todo, pero ¿de dónde es que sale el 2npi en la fórmula? ¿De dónde es que sale el 2npi? Sí, profe. Vean, muy fácil. Si usted tiene el coseno de, digamos, el coseno de pi tercios, una cosa así, el coseno de pi tercios es igual al coseno de pi tercios más 2pi, ¿verdad? Y también es igual al coseno de pi tercios más 4pi, o más 6pi, u 8pi, o 10pi. O sea, lo que estoy diciendo es que si usted le suma al argumento un múltiplo de 2pi, el coseno va a ser igual. Entonces, por eso es que yo puedo igualar estos argumentos cuando yo le sumo un 2npi. Aquí n podría tener cualquier valor, siempre y cuando n sea un número entero, un número entero, ¿cómo se llama? Ventanas enteros, una Z, ¿verdad? Un número entero.
Lo más sencillo es tomar n igual a -1 para entonces encontrar el periodo más pequeño posible, que sea igual a 2pi entre omega y que sea además un número positivo. Entonces, si omega era igual a la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa, entonces el periodo es igual a 2pi entre la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa, pues igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la constante elástica. Entonces, uno puede calcular el periodo de oscilación de un resorte, o mejor dicho, de un bloque unido a un resorte, cuando tenemos la masa del bloque y la constante elástica. Uno puede demostrar que esta cantidad que está acá tiene unidades de tiempo. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Hasta este momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Creo que todo bien, profe. Ok, Todo bien, sí, profe. ok. Por último, entonces, existe otra cantidad llamada la frecuencia, que no es lo mismo que la frecuencia angular. Es una cantidad llamada la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones que da un oscilador por unidad de tiempo. Por esta definición, la frecuencia f siempre es entonces igual a 1 entre el periodo. ¿Sí? Entonces, yo puedo derivar a partir de esto varias identidades. Si el periodo era, por ejemplo, 2pi entre omega, entonces yo puedo decir que la frecuencia es igual a omega dividido entre 2pi. Y si el periodo era 2pi por la raíz cuadrada de m entre k, entonces yo puedo decir que la frecuencia es igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de k entre m. ¿Verdad? La frecuencia es una cantidad, ¿sí? Están pidiendo que si puede ir un poquito más lento. Ya, es que quiero terminar de ver estas fórmulas para poder ver un ejemplo de todo esto. La frecuencia se mide en unidades de tiempo inverso. Se mide, digamos, en unidades de segundo a la -1. A eso también se le conocen como hertz. Hertz. Y el hertz se representa. Profe, ahí la raíz sí se mantiene como m sobre k, no k sobre m, porque el w está arriba. Ah, déjame ver. M sobre K. No, yo creo que ahí está bien. Precisamente como queda arriba, Ujú. entonces sí, ya. En el otro se invirtió porque el W estaba abajo. Sí, por eso, o sea, aquí lo invirtieron. No, no, en el No, anterior, aquí lo es que el invirtieron. W es eso, es la raíz de K sobre M. Recuerda En que el Ah, anterior sí se W. invirtió. W raíz cuadrada de K sobre M. Así está bien. ¿Ok? Sí, en esta parte, digamos que son varias formulillas que a uno le dan. Son muy sencillos, pero sí son bastantes y hay que manejarlas todas bien para manejar este tema. Ok, entonces, la constante de fase
la phi, ¿verdad? Que tal me explique muy bien qué es. La constante de fase, entonces, podemos entender que es una forma de representar en qué momento de su trayectoria se encuentra el resorte cuando el tiempo es igual a cero. Porque, si ustedes se fijan, ¿verdad? X es igual a por el coseno de omega t más phi. Y entonces, cuando yo evalúo esta función en un tiempo t igual a 0, esto es igual a por el coseno de omega por 0 más phi. O sea, es igual a por el coseno de phi. Entonces, la phi es el argumento que tiene el coseno cuando el tiempo es 0. Entonces, la constante de fase es una medida de la posición de la partícula o del oscilador, digamos, del oscilador, cuando el tiempo es igual a 0. Ok. Vamos a hacer un ejemplo de un problema típico de resortes. Profe, una aclaración. El símbolo de la constante de fase es como un conjunto vacío. Es la misma letra que usamos para un conjunto vacío, pero no es lo mismo que un conjunto vacío, ¿verdad? Es un círculo y una raya. Pero esto se conoce como la letra pi. A ver, tu griego. Ah, ya. Ok. Ok. Ejemplo. Entonces, digamos que un bloque de masa de 5 kilogramos se une a un resorte con constante elástica de 20 newton entre metro. El bloque se estira unos 5 centímetros y se suelta cuando el tiempo es 0. Entonces, con esta información vamos a calcular la amplitud, la frecuencia angular, el periodo, la constante de fase, la frecuencia, bueno, y la frecuencia del movimiento del resorte. Además de una expresión matemática para el movimiento del sistema. ¿Okay? Un bloque de 5 kilogramos se une a un resorte con constante elástica de 20 newton entre metro. El bloque se estira unos 5 centímetros y se suelta cuando el tiempo es igual a 0. Ok. Al igual que cualquier otro problema de física, este problema se resuelve primero entendiendo, ¿verdad? Que cuáles son los datos que nos dan. Entonces yo hago una lista de los datos. Sabemos entonces que la masa del bloque es de 5 kilogramos. Es un dato, ¿verdad? La masa es 5 kilogramos. Y la constante elástica, ¿ah?,
es igual a 20 newton entre metro. Ahora, aquí nos dan dos informaciones muy importantes. En primer lugar, nos dicen que el bloque se estira unos 5 centímetros y se suelta cuando el tiempo es igual a 0. Estas informaciones son por sí solas otros datos, porque lo que nos dice es que la función que describe la posición cuando el tiempo es igual a 0 es igual a 5 centímetros, ¿verdad? O sea, la posición inicial es 5 centímetros, eso quiere decir que la función de posición, cuando yo la evalúo en el tiempo t igual a 0, es igual a 5 centímetros, o lo que es lo mismo, igual a 0.05 metros. Y se suelta cuando el tiempo es 0, es decir, la función de velocidad cuando el tiempo es igual a 0 es 0, ¿verdad? Porque aquí decimos que parte del reposo. Muy bien. Con esta información, lo primero que se puede calcular es la frecuencia angular. La frecuencia angular, entonces, simplemente es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica dividida entre la masa. O sea, es la raíz cuadrada de 20 newton entre metro dividido entre 5 kilogramos. La raíz cuadrada, bueno, 20 entre 5 es 4, ¿verdad? La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces esto es igual a 2 radianes entre segundo. Uno puede demostrar que las unidades de este conjunto, ¿verdad?, se reducen a radianes entre segundo. Entonces, esa es la frecuencia angular. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos la frecuencia angular, después es muy fácil calcular el periodo y calcular la frecuencia. El periodo T es igual a 2pi entre omega. O sea, es igual a 2pi entre 2 radianes entre segundo. Bueno, claramente 2pi entre 2 es pi, ¿verdad? Entonces, eso es nuevamente, pongámoslo, aproximadamente como 3.14 segundos. Es lo que tarda el sistema en completar un ciclo. 3.14 segundos aproximadamente, ¿verdad? Claramente, si la respuesta que ustedes dan les queda como un múltiplo de pi, pues entonces va a ser un número irracional, ¿verdad? Entonces, para aproximarlo, tenemos que cortar el número de decimales en algún lugar, ¿verdad? Pues con eso fácilmente se calcula el periodo de oscilación. Y luego, calcular la frecuencia sale también muy fácil. La frecuencia es simplemente el inverso del periodo. La frecuencia es entonces 1 entre 3.14 segundos. Vean que esa cantidad tiene unidades de segundo a la menos 1, ¿verdad? Cuando yo la evalúo, me queda que es aproximadamente 0.318
segundos a la menos 1, o bien 0.318 Hz. ¿Ok? 0.318 Hz. Entonces ya calculamos con todo esto la frecuencia angular, el periodo y la frecuencia de movimiento. Ahí nos hace falta todavía calcular la amplitud y la constante de fase. Entonces, vean que para resolver este problema, no había que contestar en orden. Por ahí me preguntaron si no se puede contestar con pi. O sea, sí se puede, pero no se acostumbra, porque si ustedes dicen que el movimiento tardó pi segundos, ustedes no están dando una solución en notación decimal, ¿verdad? De hecho, el número pi, como es una constante matemática, no tiene cifras significativas. Y generalmente se busca dar la respuesta en alguna cantidad limitada de cifras significativas. Si yo trabajo con 3 cifras, entonces debería decir que el periodo de oscilación es aproximadamente 3.14 segundos, ¿verdad? Físicamente suena mejor decir eso que decir que el periodo fue de pi segundos, ¿verdad? Por decir algo. Es aproximadamente 3.14 segundos. Ok. Entonces, la amplitud y la constante de fase se pueden calcular utilizando para ello las condiciones iniciales del movimiento. Es decir, utilizando el hecho de que la posición inicial era de 5 centímetros y la velocidad inicial era de 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En general, sabemos que la posición de una partícula es dada entonces con la función x de t igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi. Y sabemos que la velocidad es igual a la derivada de esta función con respecto al tiempo. O sea, es menos la amplitud por omega por el seno de omega t más phi. ¿Ok? Ahora, yo sé que cuando x se evalúa en el tiempo t igual 0, la función es igual a 5 centímetros. Entonces vamos a poner eso por acá. X, cuando el tiempo es igual a 0, cuando el tiempo es igual a 0, es igual entonces a la amplitud por el coseno de omega t, t es 0, ¿verdad? Entonces omega t es 0. Y queda solamente la phi. Entonces coseno de phi. Y esto es igual a 5 centímetros. Y la velocidad cuando el tiempo es igual a 0 es igual a menos la amplitud por omega por el seno de phi, ¿verdad? Y la velocidad inicial era 0. Entonces, nosotros tenemos que utilizar estas dos condiciones para encontrar un valor para la amplitud y un valor para la constante de fase. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué podríamos entonces hacer aquí, por ejemplo? Una forma de resolver esto, ¿verdad? Es, por ejemplo, tomando la primera condición, ¿verdad? Dejándola así como está, o sea, diciendo que A por el coseno de phi es 5 centímetros. Y puedo tomar esta otra y mandar a dividir el omega, porque yo sé que omega no es 0. Entonces puedo decir que A por el seno de phi es 0. Y entonces yo puedo decir acá, ok, por lo tanto, la amplitud al cuadrado por el coseno al cuadrado de phi más la amplitud al cuadrado por el seno al cuadrado de phi es igual a 5 centímetros
al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿verdad? Estoy sumando esto, que es igual a esto, más esto, que es igual a esto. Y aquí yo puedo utilizar la propiedad de que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Entonces tengo que la amplitud al cuadrado es igual a 5 centímetros al cuadrado. Y de aquí simplemente deducir que la amplitud es 5 centímetros, ¿verdad? Que tal vez era un poco obvio. La amplitud, en este caso, es la distancia con la cual se suelta el resorte, es de 5 centímetros. La amplitud siempre es una cantidad positiva, ¿ok? La amplitud siempre es una cantidad positiva. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo fue que canceló el W de que está multiplicando al seno? lo mandé a dividir. Entonces esto es igual a 0, ¿verdad? Cierto, profe, cierto. ¿Ok? Una forma de hacerlo, Profe, ¿sí? una preguntilla. Ajá. Ahí, o sea, en esa igualdad que tenemos que la amplitud por el seno de phi es igual a 0, ahí no podemos también como asumir que la amplitud es distinta de 0, entonces también la mandamos a dividir y sacamos el ángulo por el arcoseno de 0, que también da 0. Entonces, Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora para encontrar phi, ¿verdad? ok, Eso es lo que vamos a hacer perfecto. justamente ahora. Ajá, pero como el angulillo ese es 0 también, coseno de 0 es 1, entonces la amplitud va a ser 5. Está usando la de arriba. Sí, correcto. Toda la razón. Profe, y el libro también habla, bueno, si no me equivoco, ahí vi como menos amplitud. ¿Eso a qué se refiere? ¿En Es que dónde? el libro tiene como varios grafiquillos, si no me equivoco, y uno lo grafican como menos A y A, ¿verdad? Y hacen ahí la función. O sea, es que vean, eso fue lo que yo le estaba haciendo ahora, que cuando usted hace un gráfico del coseno, hay unos puntos que son los máximos y unos que son los mínimos. Ujú. Sea, la amplitud simplemente es una medida de qué tan arriba y qué tan abajo llega, ¿verdad? O sea, Ok, la amplitud de arriba es la misma que la de abajo, solo que una es negativa y otra es positiva, ¿verdad? Pero por lo menos son iguales. Cuando uno reporta la amplitud, siempre la pone como una cantidad positiva. Por eso es que decimos que la amplitud es 5 centímetros y no es, por decir algo, menos 5 centímetros. ¿Ok? ok, 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 Profe, entiendo, profe. Gracias. profe, es por esa razón que la amplitud en la velocidad se hace positiva arriba, cuando cancela el omega. No, o sea, aquí yo, o sea, lo que yo hice fue mandar a dividir el omega y mandar a dividir el menos. Simplemente decimos que A por el seno de phi es 0, porque también menos A por el seno de phi es 0, ¿verdad? O sea, yo lo puedo hacer positivo impunemente porque todo es igual a 0. Eso es lo que estoy haciendo. Entiendo, profe. Profe, ¿Sí? lo que usted dijo fue que cuando usted pasó a dividir la W, ¿Sí? su lógica fue que, digamos, la W usted ya sabía que ella no era 0. Entonces, al quitarla, digamos, iba a dar igual, por decir así. No me importar mucho. Si yo mando dividir entre omega, sigue siendo 0 porque yo sé que omega es distinto de 0, ¿verdad? Yo puedo hacer eso siempre y cuando yo tenga la seguridad que el lado derecho es 0. Yo no pude haber hecho eso si este número no hubiera sido 0. Si hubiera sido 1 o 2 o cualquier cosa, no se puede hacer, ¿verdad? Porque entonces tendría que dividir eso entre omega. Y eso me daría un número distinto. Pero si este número es 0, cualquier cosa dividida entre 0 sigue siendo 0, ¿verdad? Eso fue lo que hice. Ok, gracias. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encontramos phi? Bueno, el compañero ya ha dicho, ¿verdad? Que agarramos esta ecuación, que está acá, y vemos qué valores de phi hacen que todo esto sea 0.
Entonces, sabemos que menos a por omega por el seno de phi es 0, ¿verdad? Y sabemos que la amplitud es 5 centímetros, es decir, la amplitud no es 0. Sabemos que omega, ¿cuánto era? Omega era 2 rayones por segundo, entonces tampoco es 0, ¿verdad? Eso quiere decir, ni más ni menos, que el seno de phi es igual a 0. Ahora, ustedes ven eso y ustedes rápidamente dicen que phi tiene que ser 0, ¿verdad? Pero recuerden que esta ecuación admite muchas soluciones. Phi podría ser 0, ¿verdad? Pero también podría ser pi, podría ser 2pi, podría ser 3pi, ¿verdad? O sea, seno de pi es 0. O en general podría ser cualquier número n entero multiplicado por pi. Cualquiera de esas soluciones es válido. Entonces, ¿cómo sabemos cuál solución tomar? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que phi también debe obedecer la primera ecuación, ¿verdad? La primera ecuación dice, entonces, que la amplitud por el coseno de phi es igual a 5 centímetros, donde la amplitud era 5 centímetros. Por lo tanto, 5 centímetros por el coseno de phi es igual a 5 centímetros. Yo puedo cancelar 5 centímetros y entonces decir que el coseno de phi es igual a 1. ¿Y cuáles números solucionan eso? Bueno, phi podría ser 0, podría ser también 2pi, podría ser 4pi, o en general podría ser cualquier múltiplo entero de 2pi, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, simplemente estoy haciendo la demostración larga de cuál es la solución, ¿verdad? O sea, phi debe satisfacer esto y debe satisfacer también esto de acá. Entonces, lo que uno puede notar de estas soluciones es que aquí phi es un múltiplo entero de 2pi. Y aquí es un múltiplo cualquiera de pi, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que phi no puede ser un múltiplo impar de pi, ¿verdad? Lo más sencillo, entonces, es tomar a pi como 0. Porque esta es la solución más pequeña para phi. Aunque tenemos que tener presentes que en teoría otras soluciones que también eran posibles era tomar a phi igual a 2pi o igual a 4pi, ¿verdad? O a 6pi. O sea, todas estas son posibles, pero por simplicidad o por economía tomaremos la más pequeña, que era 0. Así que x nos queda como la amplitud por el coseno de omega t más phi. Y entonces x es igual a 5 centímetros por el coseno de 2 radianes entre segundo por tiempo más 0. O sea, cerramos ahí el coseno, ¿verdad? Y esta es entonces la función que describe el comportamiento del resorte. ¿Ok? Y ya con eso entonces encontramos la solución al problema que tenemos. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Profe, lo de la frecuencia angular Ujú. sería el valor de phi, No, la frecuencia angular es omega. omega. Ok. Esto, ¿verdad? Vean, por cierto, o sea, esta letra que está aquí se parece mucho a una W, pero no es una W. Una W se dibuja así, digamos. En cambio, esta letra se dibuja más redonda. Entonces, la letra omega es una letra del alfabeto griego, ¿verdad? Es de hecho la última letra del alfabeto griego. Y se utiliza para representar la frecuencia angular y cuando estudiamos el tema de movimiento circular, también se utilizaba para representar la velocidad angular. Constante de fase, era lo que quería decir. La constante de fase es la phi, ahí sí, ¿verdad? Ajá, eso era. La constante de fase sí es igual a cero. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas consideraciones importantes sobre la energía de un oscilador armónico simple. Sabemos, entonces, que la energía de un sistema, la energía mecánica, siempre es igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿verdad? Entonces, esto es igual a un medio por la masa, por la rapidez al cuadrado, más un medio por la constante elástica, por la distancia que se estira al cuadrado. Porque en el caso de un oscilador armónico, la energía potencial que hay que considerar es la energía potencial del resorte y no la energía potencial gravitacional o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Pero bueno, como acabamos de ver, sabemos que además existe una fórmula para calcular la posición y una fórmula para calcular la rapidez. La posición siempre es igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi, ¿verdad? Mientras que la velocidad, la rapidez, es menos la amplitud por omega por el seno de omega t más phi. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a sustituir esto en la velocidad y esto en la posición. Entonces me queda que la energía mecánica es igual a un medio por la masa por menos amplitud por omega por el seno de omega t más phi al cuadrado, ¿verdad? Más un medio por la constante elástica por x al cuadrado. Entonces voy a abrir paréntesis y multiplicar la amplitud por el coseno de omega t más phi. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Esto es igual a un medio por la masa. Y aquí entonces el menos al cuadrado es más. Entonces esto queda como la amplitud al cuadrado por omega al cuadrado por el seno al cuadrado de omega t más phi más un medio k. Y aquí elevo al cuadrado la amplitud y elevo al cuadrado el coseno. Y voy a utilizar la definición de la frecuencia angular. La frecuencia angular era igual a la raíz cuadrada de k entre m. Por lo tanto,
la frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante elástica entre la masa. Entonces voy a sustituir esto por esto que está acá. La energía mecánica es entonces 1/2 por la masa por omega al cuadrado, ¿verdad? La masa por omega al cuadrado es simplemente K. Entonces aquí tengo la amplitud al cuadrado por K por el seno al cuadrado de omega t más phi más 1/2 por K por la amplitud al cuadrado por el coseno al cuadrado de omega t más phi. Y aquí yo puedo sacar factor común 1/2 de K por amplitud al cuadrado por seno al cuadrado de omega t más phi más coseno al cuadrado de omega t más phi. Pero bueno, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, afortunadamente, siempre es igual a 1. Eso quiere decir que la energía mecánica oscilador armónico siempre es igual a 1/2 por K por la amplitud al cuadrado. Entonces, esto es muy importante, es muy significativo porque lo que quiere decir es que la energía mecánica del oscilador armónico no depende del tiempo, ¿verdad? O sea, la fórmula no depende del tiempo. Eso quiere decir que la energía mecánica es constante. O sea, que el sistema conserva la energía mecánica. Y la energía mecánica es igual a 1/2 por la constante elástica por la amplitud al cuadrado. ¿Ok? A ver, hasta aquí, ¿alguna duda con esto? Claro, profe. ¿Sí? Entonces, la fórmula de la energía mecánica nos ayuda a encontrar una expresión para calcular la posición de una partícula cuando conocemos la velocidad y viceversa. Yo podría entonces llegar y decir, ok, la energía mecánica es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 por la constante elástica por x al cuadrado. Y decir que esto es entonces 1/2 por k por la amplitud al cuadrado. Esto es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 por k por x al cuadrado. Todos los términos dependen de 1/2, entonces cancelo el 1/2. Y yo podría entonces despejar x. Entonces digo, ok, x al cuadrado por k es igual a k por a al cuadrado menos la masa por velocidad al cuadrado. X al cuadrado entonces es todo dividido entre k. Es igual a la amplitud al cuadrado menos la masa entre k por la velocidad al cuadrado. Y de ahí decir que x es igual a más o menos la raíz de la amplitud al cuadrado menos la masa por la velocidad al cuadrado entre k. Pues esto es una fórmula para calcular la posición cuando conocemos la velocidad. Fórmula para calcular la posición cuando conocemos la velocidad.
Entonces, de igual forma, podemos imaginarnos muchos problemas con esta forma. Hagamos un ejemplo. Suponga que un oscilador se describe mediante la siguiente ecuación. Los puntos. Entonces, yo les voy a decir de un solo que la función que describe el oscilador es x igual a 20 centímetros por el coseno de 3pi por el tiempo menos pi medios. ¿Verdad? Aquí les voy a pedir que calculen lo siguiente. Calcule la rapidez máxima de este oscilador y la posición donde se encuentra cuando alcanza la mitad de esa rapidez máxima. Y ven que interesante. Entonces, cuando ustedes tienen la fórmula del oscilador, entonces ustedes lo que hacen es agarrar la fórmula general, ¿verdad? Decir, entonces, por ejemplo, que X es igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi, y entonces comparar, ¿verdad? Si ustedes comparan las dos fórmulas, entonces pueden deducir cuál es la amplitud, cuál es la frecuencia angular, cuál es la constante de fase. La amplitud es siempre el número que multiplica por fuera el coseno, entonces la amplitud son los 20 centímetros, ¿verdad? La frecuencia angular es el número que multiplica al tiempo, y el número que multiplica al tiempo es 3pi. Y la constante de fase es el número que se suma a omega t. Entonces la constante de fase sería el menos pi medios. Entonces de ahí se puede deducir entonces que la amplitud es igual a 20 centímetros. La frecuencia angular es igual a 3pi. Pongámosle unidades, entonces serían 3pi radianes entre segundo. Y la constante de fase sería igual a menos pi medios radianes, con todo y el menos, ¿verdad? Ok. ¿Cómo hacemos entonces para calcular la rapidez máxima? Bueno, la rapidez en general se sacaba con la derivada de esto, ¿verdad? Entonces, la rapidez es igual a menos la amplitud por omega por el seno de omega t más phi. La rapidez, entonces, como ustedes pueden ver, va a ser un número que siempre va a ser igual o menor a la amplitud por omega y va a ser igual o mayor que menos la amplitud por omega, ¿verdad? Porque la función seno oscila entre esos dos valores. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que la rapidez máxima que va a alcanzar va a ser igual a la amplitud por omega, ¿ok? Como estamos calculando una rapidez máxima, entonces estamos dando por sentado que va a ser un número positivo. De ahí que no le pongo el menos, ¿verdad? Entonces la rapidez máxima va a ser igual a, 20 centímetros, pasémoslo a metros, sería entonces 0.200 metros, entonces sería 0.200 metros por omega, o sea, por 3pi radianes entre segundo. Y eso, cuando lo pasamos a decimales, sería igual a aproximadamente 1,88 metros entre segundo.
Esa va a ser entonces la rapidez máxima. 1.88 metros entre segundo. ¿Ok? Profe, ¿podría repetir un momento ahí donde se sacó como el espacio donde, bueno, el menos A, eh, eh, W, que no es una W, la velocidad y que es menor al ámbito? Esa parte, digamos, que me perdí un toquecito. ¿De dónde me saqué eso? Ajá. Ajá, ajá, ajá. Sí entiendo, o sea, sí entendí como la idea, pero me perdí cómo pasó de ahí a lo otro. O sea, ¿qué pasó con el seno? Ok. Vea que la fórmula para la rapidez, o sea, es distinta a la de la posición, ¿verdad? Pero en ciertas cosas se parecen mucho. Ambas funciones se calculan con una función trigonométrica. La posición sale con un coseno y la velocidad sale con un seno. Ahora, usted se puede imaginar que en el caso de la velocidad, todo este número que está multiplicando el seno es como la nueva amplitud, ¿verdad? O sea, la amplitud siempre es el número que multiplica o es la constante que multiplica, mejor dicho, al seno o al coseno. Entonces, el número que está multiplicando es menos a por omega. Eso quiere decir que si usted hace un gráfico, aquí pequeñito, se hace un gráfico de la velocidad en función del tiempo, ese gráfico va a tener una cota arriba y una cota abajo, ¿verdad? Y la gráfica se va a ver como una onda, así. Nada más que ahora, el máximo lo alcanza cuando es A por omega y el mínimo lo alcanza cuando es menos A por omega, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo es que la velocidad va a ser un número que siempre va a oscilar entre A por omega por arriba y menos A por omega por abajo. Entonces, de ahí sacamos que la velocidad máxima va a ser A por omega, o sea, va a ser 1.88 metros entre segundo. ¿Sí? Sí, sí, ya entendí la idea, sí, sí. Me perdí un toque, gracias. Ok. Ok. Entonces, ¿cuál es la mitad de la rapidez máxima? Bueno, es fácil, ¿verdad? La mitad, digamos, V mitad es la rapidez máxima dividida entre 2. O sea, 1.88 metros entre segundo entre 2. Y eso es igual a 0.940, sí, 0.940 metros entre segundo. Así que la pregunta es, entonces, ¿en qué posición se encuentra el oscilador cuando la rapidez es igual a 0.940 metros entre segundo? O sea, vean que este problema es significativo porque nos piden la posición para una velocidad. No nos piden la posición para un tiempo, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, nosotros lo que hacemos a continuación es utilizar esta fórmula que habíamos deducido para calcular la posición a partir de la velocidad usando la energía. Entonces, la posición es más o menos la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la masa entre la constante elástica por la rapidez al cuadrado. Ojo con esto. En el enunciado del problema no nos dan la masa ni la constante elástica, pero sí nos dan la frecuencia angular. Entonces, sabemos que la frecuencia angular al cuadrado es igual a K entre M, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la posición es
más menos la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la rapidez al cuadrado entre omega al cuadrado. ¿Ok? Lo que hice fue quitar m entre k y poner omega, ¿verdad? Entonces, esto es igual a más menos la raíz cuadrada de. Entonces, la amplitud es 0.20 metros al cuadrado menos la velocidad, que es 0.940 metros entre segundo al cuadrado, dividido entre la frecuencia angular, que la frecuencia angular era 3pi radianes entre segundo. Entonces ponemos 3pi radianes entre segundo al cuadrado. Para hacer esto, obviamente, me aseguro de que todas las cantidades estén en unidades estándar del psi. Y eso nos da entonces, ¿cuánto? Vamos a ver. Eso da más o menos 0.173 metros. Hay que entender qué quiere decir que la solución pueda ser tanto positiva como negativa. Ambas son posibles, ¿verdad? Lo que eso quiere decir es que cuando usted suelta el resorte, entonces nosotros siempre tendremos un punto de equilibrio, o sea, un punto donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Digamos que está acá, ¿verdad? Entonces, lo que esto quiere decir es que esa velocidad se puede alcanzar tanto si el bloque se encuentra a esta distancia hacia la derecha o a esta distancia hacia la izquierda. Puede ser que se encuentre acá o puede ser que se encuentre acá. Cualquiera de las dos es posible. Y la fórmula no me puede decir cuál es la correcta, ambas son correctas, ¿verdad? Si yo quisiera determinar si está del lado derecho o si está del lado izquierdo, entonces necesitaría conocer algo más acerca del oscilador que la información que me da el enunciado. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, todo claro, profe. Ok, ok, muy bien. Vamos a ver. Entonces, el tema del oscilador armónico es muy importante. Digamos, el oscilador armónico es importante no tanto por el tema de los resortes, sino es importante por la ecuación que lo describe. Un oscilador armónico, entonces, es cualquier objeto cuyo comportamiento se describe con la ecuación que dice que la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos omega al cuadrado por x. Y esto puede ser válido para un resorte o para otros sistemas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el comportamiento de algunas moléculas diatómicas, en algunos casos es posible imaginarse que una molécula está compuesta por dos átomos y que el enlace que los une es un resorte, ¿verdad? Ahora, obviamente, el enlace entre átomos no es
literalmente un resorte, ¿verdad? Pero el enlace, al enlace se le puede, digamos, medir una constante elástica como si fuera un resorte, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando tienen una molécula así, le pueden calcular con esta constante una frecuencia angular omega. Entonces, en cierta forma, la molécula se parece mucho a un resorte porque la molécula se describe utilizando esta misma ecuación, ¿verdad? En el caso de una molécula, entonces es posible que los átomos oscilen de un lado hacia el otro, ¿verdad? Como si fuera un resorte. Otro sistema que se comporta mucho como un oscilador armónico es, por ejemplo, cuando ustedes diseñan un edificio o un puente. Como ustedes saben, los edificios muy altos tienen que estar diseñados para moverse junto al viento, ¿verdad? O para sacudirse de cierta forma cuando tiembla, porque de lo contrario podría derrumbarse. Entonces, cuando ustedes estudian, cuando ustedes diseñan un edificio en cierta forma se puede representar como si estuviera hecho por muchos resortes, ¿verdad? Claro, un edificio, como les digo, literalmente no está hecho de resortes, pero las paredes, las columnas o la estructura de la que está compuesta, ¿verdad? En ciertas ocasiones, cuando se sacude o cuando oscila, se comporta como si fuera un resorte, porque usted le puede asignar a cada una de las paredes una constante elástica, ¿verdad? Y entonces ahí usted puede hacer un juego con la fórmula de oscilador armónico. De hecho, tanto es así que los físicos, cuando estudian un sistema físico nuevo, en muchos casos siempre tratan de reducirlo en última instancia a un problema de osciladores armónicos, ¿verdad? Aunque el sistema en su totalidad sea más complejo, uno puede, digamos, reducir muchos problemas a osciladores armónicos. Un ejemplo de un sistema que se comporta muy parecido a un oscilador armónico, pero sin embargo no lo es el caso de un péndulo. Entonces, un péndulo se construye cuando nosotros guindamos de un techo un mecate y de ese mecate guindamos un peso o una plomada M, una masa M. ¿Ok? Entonces, si ustedes sueltan ese mecate, el mecate va a empezar a oscilar en torno de la línea vertical, ¿verdad? De un lugar a otro. A esta línea vertical, nosotros podemos medir el ángulo que separa, entonces, el péndulo de la vertical. Ahora, el péndulo es un sistema que experimenta dos fuerzas. Experimenta su peso, que tira verticalmente hacia abajo, y experimenta también una tensión hacia lo largo de la cuerda. Ahora, si la cuerda mide una distancia conocida, digamos una distancia L, entonces uno puede aplicar la ecuación de torques al péndulo, ¿verdad? El péndulo al fin y al cabo es un sistema que se mueve mediante el torque de la gravedad y decir que la ecuación que describe al péndulo es la siguiente. La ecuación dice que la masa, bueno, en realidad dice que sí, la masa por el largo al cuadrado por la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de zeta. Masa por la gravedad masa cuadrada.
esto es al cuadrado y aquí esto es por L. Donde el lado izquierdo es simplemente el momento de inercia por la aceleración angular y el lado derecho es el torque, ¿verdad? Pues el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Pero cuando yo agarro esta ecuación y la utilizo para despejar la derivada de zeta con respecto al tiempo, me queda que la segunda derivada es igual a... Okay, entonces aquí yo puedo cancelar las masas, puedo mandar a dividir el L al cuadrado, entonces me queda que esto es igual a menos G entre L por el seno de zeta. Entonces, cuando un físico ve eso, lo que hace es intentar establecer una relación de equivalencia con la ecuación del oscilador armónico. Esa ecuación decía entonces que la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos omega al cuadrado por x, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que x puede ser una posición o puede ser también cualquier otra coordenada que describa el sistema. En este caso, el péndulo se describe no mediante una posición, sino se describe más bien mediante un ángulo. Entonces, yo puedo decir que en el caso del péndulo, la X se transforma en el ángulo Z, ¿verdad? Entonces, vemos que en efecto, la ecuación del péndulo depende de la segunda derivada de Z con respecto al tiempo. Mientras que la ecuación del oscilador armónico depende de la segunda derivada de X con respecto al tiempo. El problema, ¿verdad? Es que en el caso de un oscilador armónico, nosotros tenemos que tener que en el lado derecho tiene que depender de X o depender de Z. Pero termina dependiendo del seno de Z y no necesariamente de Z, ¿verdad? Entonces, para poder solventar esta discrepancia, los físicos decimos entonces que, ok, la función seno de zeta se puede expandir mediante la serie de potencias, ¿verdad? El seno de zeta es igual a zeta menos zeta a la 3 entre 3 factorial más zeta a la 5 entre 5 factorial, ¿verdad? Más términos que dependen de zeta a la 7 o más. Entonces, para valores de zeta que sean muy pequeños, o sea, para zetas que sean muy menores a 1, ¿verdad? Es posible aproximar el seno de zeta como zeta. O sea, es aproximadamente igual a zeta. Si ustedes hacen, por ejemplo, un gráfico de la función seno, pues la función seno se ve así más o menos, se ve así. Entonces, lo que estamos haciendo acá es aproximar para pequeños valores de zeta que la función seno es casi como una recta, ¿verdad? Cuando zeta es muy pequeño. Obviamente, esto no es cierto para zetas muy grandes, pero se mantiene aproximado para zetas pequeños. Entonces, si yo agarro la ecuación del resorte, es del péndulo, ¿verdad? La ecuación del péndulo dice, entonces que la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo es igual a menos g entre L por el seno de zeta. Y esto es aproximadamente entonces menos g entre L por zeta. Entonces, tengo que la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo es menos g
entre L por Z. Entonces, ahora es posible establecer con mayor claridad la correspondencia que hay entre un péndulo y un oscilador armónico, ¿verdad? Entonces, vemos que la X es Z. Omega al cuadrado es el número que multiplica a X, o sea, es el número que multiplica a Z. Omega al cuadrado es entonces G entre L, ¿verdad? Así es como establecemos la correspondencia entre un péndulo y un oscilador armónico. Eso quiere decir que el péndulo, al igual que un resorte, también tiene entonces una frecuencia angular. La frecuencia angular de un péndulo se calcula entonces con esta fórmula de acá. La frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de G entre L. Entonces, nosotros podemos aplicar todas las fórmulas que vimos para el resorte se pueden traducir a un problema de péndulos. Por ejemplo, el periodo se calculaba como 2pi entre omega. Entonces, el periodo de un péndulo es 2pi por la raíz cuadrada de L entre G. También se puede hacer lo mismo para la frecuencia. La frecuencia en un resorte era el inverso del periodo y entonces para un péndulo también es el inverso del periodo. Nada más que ahora es igual a 1 entre 2pi por G entre L. En particular, esta fórmula de acá es muy importante porque lo que quiere decir es que el tiempo que le toma a un péndulo oscilar depende únicamente del largo de la cuerda y depende también de la aceleración de la gravedad. Entonces, eso explica por qué durante mucho tiempo los relojes se construían con un péndulo, ¿verdad? Se les ponía un péndulo porque el péndulo oscilaba en un tiempo característico que depende de él. Por ejemplo, si usted quería que el reloj completara un ciclo cada segundo, entonces el largo de la cuerda se escogía de manera tal que el periodo del péndulo fuera un segundo. Y algo muy importante de esto es que el periodo de un péndulo no depende de la amplitud de oscilación. Eso quiere decir que si ustedes construyen un péndulo y lo sueltan con este ángulo, digamos con este ángulo vertical, con este ángulo Z, entonces el péndulo durará el mismo tiempo en completar un periodo que si yo lo suelto, por ejemplo, de acá. O sea, no depende del ángulo inicial. Eso es algo muy importante. Y eso hace de los péndulos un sistema físico muy estable. Cita 2, digamos, este es cita 1. Esto es cierto siempre y cuando nosotros podamos decir que la función seno de z es aproximadamente igual a z. Es decir, siempre y cuando z sea un ángulo pequeño. Ahora, si ustedes sueltan el péndulo haciendo un ángulo muy grande, esta relación o esta fórmula podría no ser válida, ¿verdad? No sería válida porque entonces la aproximación que usamos para aproximarlo como un péndulo, ¿verdad? No tendría validez, o sea, no tendría sentido aplicar. Entonces, si el ángulo es muy grande, esta fórmula no es válida y habría que aplicarle
algunas modificaciones. ¿Ok? Pero eso, digamos, solamente si el ángulo es muy grande. O sea, por ejemplo, cercano a 90 grados, por decir algo. Nosotros estudiaremos solamente los péndulos que se sueltan con ángulos pequeños. ¿Ok? Bueno, el rato de la lección pasó muy rápido, entonces vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Y si no, dejémoslo hasta acá. Bueno, no sé qué. Por ejemplo, si tengo un ángulo de 45 grados o de 60 para abajo, lo puedo considerar como pequeño. Eso de pequeño, digamos, es algo bastante subjetivo. O sea, no hay una forma objetiva de decirlo. Por eso. Uno podría, digamos, más o menos decir que es pequeño si el ángulo es menor a 15 grados. O sea, si el ángulo fuera de 5, de 10, de 15 grados, se considera pequeño. Tal vez ya 40 grados, 60 pueden ser un poco grandes. Pero como le digo, eso es completamente subjetivo. O sea, eso es cierto siempre y cuando la función seno sea aproximadamente igual a 7. Que eso ocurre para ángulos pequeños y ocurre cuando el ángulo, muy importante, se mide en radianes. Pero no se puede dar un valor que usted diga, sí, a partir de acá ya es pequeño. O sea, no, porque eso es subjetivo. O sea, lo que les digo es que tomen como guía que más o menos para 15 grados puede ser que sea aplicable. Vean, por ejemplo, si yo calculo el seno de 15, el seno de 15 es igual a 0.200, bueno, 0.2588, ¿verdad? Y un ángulo de 15 grados, cuando lo paso a radianes, sería 15 por pi entre 180. 15 por pi entre 180 es 0.2618, ¿verdad? Entonces ya hay, digamos, una diferencia importante entre los dos, que no es muy grande, pero ya es una diferencia significativa. Entonces, digamos que tal vez para ángulos menores de 15 se mantiene la aproximación, para ángulos mayores no, pero como les digo, es un límite completamente subjetivo. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bueno, Profe, ¿sí? ¿podría más o menos volverme a repetir la idea de que el periodo no depende de la amplitud de oscilación? Es que eso no lo entendí muy Bueno, bien. es que la fórmula para calcular el periodo depende de dos cosas. Depende del largo de la cuerda y depende de la gravedad. O sea, no depende de nada más, ¿verdad? Si usted conoce el valor de la gravedad de la Tierra y conoce el largo de la cuerda, entonces ya con eso puede calcular el periodo. Lo que estoy diciendo es que si usted suelta el péndulo con cierto ángulo, con el ángulo θ1, digamos que θ1 fuera 5 grados, y luego lo suelta con un ángulo θ2 de 10 grados, entonces el periodo debería ser aproximadamente el mismo para ambos casos, porque la fórmula no depende del ángulo con el que usted lo suelta, o sea, no depende de la amplitud, que tal vez no es algo muy intuitivo, ¿verdad? Porque solamente depende del largo, del cable y de la gravedad. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, si no hay más, entonces dejémoslo hasta acá. Y ahora más tarde les paso el video de la clase para que lo puedan ver. Y nos vemos el viernes, ¿verdad? Sí, profe, muchas gracias. Una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Profe. Chao.